A continuación vamos a aprender qué es un grado sexagesimal. Básicamente los grados sexagesimales van a ser con los cuales vamos a estar trabajando comúnmente, debido a que son los más utilizados y los cuales vamos a estar aprendiendo de manera más profunda. Ahora, ¿qué es un grado sexagesimal? Pues básicamente este grado es cuando se utiliza una circunferencia, la cual vamos a dividir en 360 partes iguales, teniendo un ángulo de grado. Ahora, cada grado se considera dividido en 60 partes iguales, las cuales vamos a llamar minutos. Y cada minuto se va a dividir en 60 partes iguales, las cuales vamos a llamar segundos. Ahora, es muy importante entender que comúnmente no vamos a estar trabajando con los minutos y segundos. Sin embargo, dentro de nuestra formación académica se nos enseña usualmente entre secundaria y preparatoria. Sin embargo, cuando entremos a la universidad, únicamente vamos a estar trabajando con los grados. Entonces, a continuación vamos a aprender la relación que tenemos entre los grados, minutos y segundos. Y podemos observar que a continuación lo tenemos. Los grados los vamos a denotar por un pequeño círculo que va a estar en el superíndice. Los minutos se definen como un superíndice donde tenemos como una comilla, nada más una parte de una comilla. Y los segundos, básicamente el superíndice va a ser 2 comillas. Ahora, ¿qué relación hay entre cada uno de estos? Bueno, como anteriormente se mencionaba, pues tenemos 360 grados, los cuales simbolizan una circunferencia, y cada grado lo vamos a considerar dividido en 60 partes iguales. Entonces, si queremos pasar de grados a minutos, lo único que tenemos que hacer va a ser multiplicar por 60. Ahora, esto mismo lo vamos a observar cuando pasemos de minutos a segundos, es decir, también vamos a multiplicar por 60. Ahora, si queremos hacer la operación inversa, es decir, pasar de segundos a minutos y de minutos a grados, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 60. Y de igual manera, cuando pasemos de minutos a grados, vamos a estar dividiendo entre 60. Ahora, es muy importante que entiendan que cuando tengamos los 60 minutos o los 60 segundos, cada uno de estos se va a regresar a su forma natural. Es decir, si tenemos 60 segundos, eso nos va a indicar que vamos a tener un minuto. Y entonces, en vez de tenerlo en la parte de los segundos, lo vamos a tener que pasar a los minutos. Y si tenemos 60 minutos, esta parte se va a volver un grado. Y ese grado lo tenemos que pasar a la parte de los grados. De tal manera que así no se me confundan al momento que tengamos que hacer sumas de grados, minutos y segundos, restas de grados, minutos y segundos. Y de igual manera esta relación la van a utilizar cuando tengan que pasar de un ángulo que tenga grados, minutos y segundos a un ángulo en donde solo lo denoten por grados, o a un ángulo en el cual lo tengan que denotar en radianes. Pero bueno, no se me espanten porque a continuación vamos a realizar algunos ejercicios con el fin de que ustedes vean cómo pueden utilizar esta relación y aprender un poquito más de esto. A continuación vamos a realizar un ejercicio de suma de ángulos descritos en grados, minutos y segundos, y podemos observar que nuestro ejercicio nos indica realizar la suma de los siguientes ángulos. Y lo que vamos a hacer primero es colocar nuestra suma de columna de cada uno de los ángulos, es decir, vamos a comenzar con 75 grados, con 35 minutos y con 48 segundos. Ahora, a continuación vamos a escribir nuestro segundo ángulo, el cual sería 38 grados con 22 minutos y con 28 segundos. Y finalmente vamos a anotar nuestro último ángulo, el cual sería 29 grados con 32 minutos y con 58 segundos. De tal manera que tenemos que realizar esta suma de columna de cada uno de los ángulos, minutos y segundos. Entonces, vamos a comenzar con los segundos. Podemos observar que tenemos la suma de 8 más 8, cuyo resultado sería 16, más 8, esto sería igual a 24 y tenemos 2 por acá. A continuación tendríamos 4 más 2, 6, más 2, esto sería 8, más 5, esto sería igual a 13. Y no hay que olvidar las unidades, que en este caso serían segundos. Ahora, a continuación, en los minutos, tendríamos la suma de 5 más 2, cuyo resultado sería 7, más 2, cuyo resultado sería 9. Y a continuación tendríamos 3 más 2, 5, más 3, esto sería igual a 8. Y no hay que olvidarnos de que estos son minutos. Ahora finalmente vamos a hacer la suma de los grados, en donde tendríamos 5 más 8, esto sería 13, más 9, esto sería igual a 22, y tenemos 2 por acá.
A continuación tendríamos 7 más 3, esto nos daría 10, y 2 más 2, esto nos daría 4. De tal manera que la suma de 10 más 4 sería igual a 14, dándonos como resultado 142 grados. Y no hay que olvidarnos de los grados. De tal manera que este sería el supuesto resultado que vamos a obtener. Sin embargo, podemos observar que acá tenemos 89 minutos y tenemos 134 segundos. Y pues sabemos que eso claramente no puede ser cierto, porque anteriormente en la teoría dijimos que cada ángulo se va a dividir entre 60 minutos y cada minuto se va a dividir entre 60 segundos. De tal manera que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este 134 y lo vamos a dividir entre 60, con el fin de saber cuántos minutos hay en 134 segundos, y el residuo va a ser la cantidad de segundos que vamos a tener en nuestra solución final. De tal manera que podemos observar que ni 1 ni 13 lo podemos dividir entre 60. Sin embargo, el 134 sí. Podemos observar que si colocamos un 2 acá y realizamos la multiplicación por el 60, tendríamos 2 por 0, esto sería 0, y 2 por 6, esto sería igual a 12. De tal manera que tendríamos la resta de 134 menos 120, cuyo residuo va a ser igual a 14. De tal manera que el cociente nos va a indicar la cantidad de minutos y el residuo, el cual es 14, nos va a indicar la cantidad de segundos. Entonces, esto nos quiere decir que 134 segundos lo podemos escribir como 2 minutos con 14 segundos, siendo esta la respuesta final en cuestión de los segundos. Ahora, como tenemos 2 minutos, esto quiere decir que estos 2 minutos se lo vamos a sumar a nuestro producto final. De tal manera que acá tendríamos 89 más 2 minutos, cuyo resultado claramente va a ser 9 más 2, esto va a ser 11, y tenemos un 1 por acá. 8 más 1, esto va a ser igual a 91. Sin embargo, podemos observar que este 91 claramente es mayor a 60. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a colocar acá 91 y este lo vamos a dividir entre 60. Podemos observar que el 9 no lo podemos dividir, pero el 91 sí. Y podemos observar que si multiplicamos más allá de la unidad, pues esto no nos cabría. De tal manera que si multiplicamos 60 por 1, vamos a obtener la resta de 91 menos 60, cuyo residuo claramente pues va a ser 31. De tal manera que esto nos indica que 91 minutos lo podemos escribir como 1 grado con 31 minutos. De tal manera que nuevamente este grado que acabamos de obtener lo vamos a sumar a nuestro producto final. De tal manera que acá tendríamos 142 más 1 grado, cuya respuesta va a ser igual a 143 grados. De tal manera que a continuación, para nuestro resultado final, tenemos que juntar todos los resultados finales que hemos obtenido. Es decir, vamos a tener 143 grados y nos vamos a la parte de los minutos que tenemos por acá con 31 minutos y nos vamos a los segundos que tenemos por acá con 14 segundos. De tal manera que este ángulo sería la respuesta final a la suma de los 3 ángulos que acabamos de realizar. Como pueden observar, tenemos que fijarnos muy bien en que la suma sea mayor a 60 con el fin de realizar la división. El cociente, en el caso de los segundos, va a marcar el número de minutos que refleja esa cantidad y el residuo va a marcar la cantidad de segundos remanentes. Ahora, en cuestión de los minutos, el cociente va a ser la cantidad de grados y el residuo va a ser la cantidad de minutos permanecientes dentro de la cantidad. Finalmente, nada más tenemos que reorganizar todo nuestro problema y colocar la respuesta final con sus grados, minutos y segundos correspondientes. A continuación viene uno de los ejercicios con los que más estudiantes suelen equivocarse y es cómo pasar de un ángulo el cual está descrito únicamente en grados a un ángulo descrito en grados, minutos y segundos. Y bueno, acá tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice escribir el ángulo de 120.5250 grados en un ángulo que tenga grados, minutos y segundos.
Entonces, lo que usualmente vamos a hacer es que vamos a estar trabajando con la parte decimal. Entonces, vamos a tomar toda la parte decimal, es decir, 0.5250, el cual va a estar descrito en grados. Y tenemos que recordar que cuando queremos pasar de grados a minutos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 60. Entonces vamos a multiplicar este 5250 por 60. De tal manera que vamos a hacer nuestra multiplicación de columna, y si multiplicamos 0 por todo el número decimal, pues claramente vamos a tener un 0. De tal manera que a continuación vamos a hacer la multiplicación del 6 por el número decimal. De tal manera que tendríamos 6 por 0, esto sería 0. 6 por 5, esto sería igual a 30 y tenemos 3. 6 por 2, esto sería 12. Más 3, esto sería igual a 15 y tenemos 1. 6 por 5, este va a ser igual a 30. Más 1, esto sería igual a 31. Ahora, lo único que tenemos que hacer es contar los números que tenemos después del punto decimal, siendo este. De tal manera que podemos observar que tenemos 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. De tal manera que el punto decimal lo vamos a colocar por acá. De tal manera que esto nos indica que vamos a tener 31 minutos, siendo la parte entera la cual denota los minutos. De tal manera que a continuación podemos observar que vamos a tener segundos, y este lo vamos a obtener mediante la segunda parte decimal que nos ha salido. Y tenemos que recordar que si queremos pasar de minutos a segundos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 60. De tal manera que vamos a tomar la parte decimal, la cual fue 0.5, y vamos a multiplicar por 60 otra vez. De tal manera que recordamos que si multiplicamos 0 por todo el número decimal, pues este nos va a dar 0. Si multiplicamos 6 por 5, esto va a ser igual a 30. De tal manera que a continuación tenemos que observar cuántos números hay detrás del punto decimal, y podemos observar que únicamente tenemos el 5, es decir, solamente tenemos 1. De tal manera que el punto decimal lo vamos a colocar entre estos dos ceros, y podemos observar que vamos a tener 30 segundos. De tal manera que finalmente vamos a anotar nuestro resultado final, el cual va a ser igual a 120 grados, siendo la parte entera, la cual siempre nos va a denotar los grados. Ahora, a continuación, vamos a tener 31 minutos y 30 segundos. De tal manera que esta sería la manera en la cual ustedes pueden pasar de un ángulo descrito únicamente en grados a un ángulo descrito en grados, minutos y segundos. Recuerden que únicamente tienen que trabajar con la parte decimal, y recordar que cuando pasamos de grados a minutos estamos hablando de una multiplicación por 60, y cuando pasamos de minutos a segundos también estamos hablando de una multiplicación por 60. A continuación vamos a hacer la segunda parte, es decir, la parte contraria de este tipo de ejercicios, en donde vamos a pasar de un ángulo descrito en grados y minutos a un ángulo únicamente descrito en grados. De tal manera que podemos observar que acá tenemos nuestro ejercicio, el cual claramente nos pide pasar de este ángulo, el cual está descrito en grados y minutos, a un ángulo descrito únicamente en grados. De tal manera que, como hemos aprendido anteriormente, cuando pasamos de un grado a un minuto tenemos que multiplicar por 60. Sin embargo, cuando pasamos de este minuto al grado, tenemos que dividir entre 60. De tal manera que, como ya les he mencionado, estos 48 minutos usualmente los estamos trabajando cuando estamos utilizando la parte decimal. Entonces es normal obtener un número decimal al momento de realizar este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a tener aquí 48 minutos, y este lo tenemos que pasar a grados, de tal manera que lo tenemos que dividir entre 60. Entonces podemos observar que claramente 48 no es divisible entre 60. Entonces vamos a colocar un 0 por acá y nuestro punto decimal. Entonces vamos a extender la línea de la división, y este punto decimal nos permite claramente colocar un 0 en nuestro dividendo. De tal manera que ahora nuestro divisor, el cual es 60, nos permite realizar esta división. Si multiplicamos claramente 6 por 3, vamos a observar que no nos estaríamos acercando. De tal manera que tenemos que fijarnos en nuestra tabla de multiplicar del 6. Entonces, sabemos que si multiplicamos 6 por 5 vamos a tener 30.
6 por 6, 36. 6 por 7 tendríamos ya 42. Y si multiplicamos 6 por 8 vamos a tener exactamente el 48. De tal manera que vamos a colocar un 8 acá. Si multiplicamos este 8 por este 0 nos daría 0. Y si multiplicamos 8 por 6 nos daría que esto va a ser igual a 48. De tal manera que al realizar esta diferencia podemos observar que el residuo va a ser 0. Lo cual nos indica que estos 48 minutos son iguales a 0.8 grados. De tal manera que esta cantidad decimal se la tenemos que sumar a los grados originales. Es decir, vamos a tener la suma de 55 grados más 0.8 grados. De tal manera que es evidente observar que el resultado final de esta suma va a ser igual a 55.8 grados. De tal manera que esta sería la manera ideal de pasar de un ángulo descrito en grados y minutos a un ángulo descrito únicamente en grados. Recuerden que va a ser normal que obtengamos como resultado un número decimal, ya que esa es la parte que claramente estamos buscando. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Y de igual manera no olviden ver la lista de reproducción, ya que ahí tenemos infinidad de temas los cuales ustedes pueden checar y pueden aprender de ellos. Así que sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.